Hoy tenemos la unidad 5, la filosofía del siglo XIX, con los siguientes temas: materialismo histórico, la doctrina de Karl Marx, el socialismo, sus fundamentos, sus tesis y categorías filosóficas, el idealismo como oposición al materialismo, sus conceptos y características. La filosofía del siglo XIX es el nombre que reciben las corrientes filosóficas que han surgido a partir de finales del siglo XIX y que han estado estrechamente relacionadas con cambios históricos y sociales de gran importancia para el ser humano. También se lo llama filosofía contemporánea y es la etapa más reciente de la conocida como filosofía occidental, que inicia en el periodo presocrático y avanza por sus etapas antigua, medieval y renacentista. El periodo contemporáneo no debe ser confundido con la llamada filosofía moderna, que aborda una etapa previa al siglo XIX, ni con la posmoderna, que es simplemente una corriente crítica a la filosofía moderna. El materialismo histórico o interpretación materialista de la historia. El materialismo histórico es la doctrina del marxismo-leninismo sobre las leyes que rigen la evolución de la sociedad humana. El materialismo histórico es la aplicación consecuente de los principios del materialismo dialéctico al estudio de los fenómenos sociales. Antes de Marx, imperaba en la ciencia la interpretación idealista de la historia. Para el materialismo dialéctico, por ejemplo, las ideas tienen su origen físico, esto es, lo primero es la materia y la conciencia lo derivado. La creación de la teoría del materialismo histórico está vinculada al descubrimiento más grande hecho por Marx en cuanto a la interpretación de la historia y de los sucesos históricos. Así como Darwin descubrió la ley de la evolución del mundo orgánico, Marx descubrió la ley de la evolución de la historia humana. El hecho tan sencillo, pero oculto hasta entonces bajo la maleza ideológica de que el hombre necesita en primer lugar comer, beber, tener un techo y vestirse antes de poder hacer política, ciencia, arte, religión, que por tanto la producción de los medios materiales inmediatos de vida y por consiguiente la correspondiente fase de la evolución económica de un pueblo o de una época son la base sobre la que se han desarrollado las instituciones estables, las concepciones jurídicas, el arte y también las ideas religiosas de los hombres, con arreglo a la que por tanto deben explicarse y no al revés, como hasta entonces se venía haciendo. El materialismo filosófico es una corriente filosófica que afirma que todo es material, que no existe un mundo inteligible, es decir, que procede en ideas sensibles, también materiales. Contrástese estos términos con los de Platón, y que el ser o porvenir humano se obtiene sujeto a tal devenir material. Además, se puede decir que es la oposición al idealismo. ¿Y cuál es el significado de esta expresión? La expresión materialismo filosófico puede significar, según el contexto, dos cosas. El materialismo en filosofía es la posición de que solo lo material existe, independientemente de nuestra conciencia, y que ésta es un fenómeno derivado de procesos objetivos que afectan a la materia. El rótulo con el que el filósofo Gustavo Bueno designó al sistema filosófico en torno al que articuló su pensamiento es el materialismo filosófico. El método que se utilizó en esta época se llama método dialéctico. Es el método que investiga la verdad mediante el examen crítico de las percepciones y teorías, mediante el intercambio de proposiciones, que son las tesis, y contraproposiciones, que son las antítesis, resolviendo la contradicción a través de la formulación de una síntesis final, que es la conclusión.
El representante de esta época es Karl Marx, que nació en Treviso en 1818 y falleció en Londres en 1883. Fue un filósofo, economista, sociólogo, periodista intelectual y militante comunista alemán de origen judío. En su vasta e influyente obra abarca diferentes campos del pensamiento en la filosofía, la historia, la ciencia política, la sociología y la economía, aunque no limitó su trabajo solamente a la investigación, pues además incursionó en la práctica del periodismo y la política, proponiendo siempre en su pensamiento una unión entre teoría y práctica. Marx recibió la influencia del filósofo alemán predominante en Alemania en aquel tiempo, Hegel. De este autor tomó el método del pensamiento dialéctico, al que según sus propias palabras pondría sobre sus pies, significando el paso del idealismo dialéctico del espíritu como totalidad a una dialéctica del devenir constante, donde la síntesis, a diferencia de Hegel, no había sido realizada. Además, sigue utilizando el método dialéctico para analizar las contradicciones en la historia de la humanidad y específicamente aquella entre el capital y el trabajo. El socialismo es una corriente filosófica, política, social y económica que abarca una gama de sistemas socioeconómicos caracterizados por la propiedad social de los medios de producción y la autogestión de empresas por parte de los trabajadores. Incluye teorías políticas y los movimientos asociados en tales sistemas. La propiedad social puede ser pública, colectiva o cooperativa. El fundamento del socialismo es construir una sociedad basada en la igualdad, la equidad económica, la iniciativa personal, la cooperación moral de un individuo, eliminando las compensaciones estratificadas por esfuerzo, promoviendo estructuras políticas y económicas de distribución, como por ejemplo el seguro social. El socialismo tiene como tesis el comunismo como superación positiva de la propiedad privada, como autoenajenación humana y por tanto como real apropiación de la esencia humana por y para el hombre, por tanto como el retorno total, consciente y logrado dentro de la riqueza del desarrollo anterior del hombre para sí como un hombre social, es decir, humano. Este comunismo es como naturalismo acabado, es igual a naturalismo. Es como humanismo acabado, es igual a naturalismo. Es la verdadera solución del conflicto entre el hombre y la naturaleza, y del hombre con el hombre. La verdadera solución de la pugna entre la existencia y la esencia, entre la objetivación y la afirmación de sí mismo, entre la libertad y la necesidad, entre el individuo y la especie. Es el secreto revelado de la historia y tiene la conciencia de ser solución. El socialismo se divide en dos categorías. Está el socialismo utópico, que fue una corriente filosófica previa al auge marxista del siglo XIX, consecuencia de la revolución industrial y bastante ligada a la Ilustración, que difundió obras románticas y revolucionarias sobre los modos de producción. Fueron los primeros que analizaron la idea de la explotación del hombre por el hombre. Luego tenemos el socialismo científico. Este es el término con el que Engels se diferenció de la corriente anterior. Si bien se valoró las ideas y utopías antes planteadas, se dieron cuenta de que no se había caracterizado de ningún modo cómo se iba a llegar a ese objetivo. El socialismo científico, como su nombre lo indica, hará un análisis científico de las relaciones de producción para tener la validez necesaria para convertirse en teoría.
la base científica que eligió para entender a la historia es el materialismo dialéctico. El idealismo, o también llamado inmaterialismo, es la familia de teorías filosóficas que afirman la primacía de las ideas o incluso su existencia independiente. Afirman que la realidad o la realidad que podemos conocer es fundamentalmente un constructo de la mente o inmaterial. El idealismo supone que los objetos no pueden tener existencia sin que haya una mente que esté consciente de ellos. Para poder conocer las cosas se debe tomar en cuenta la conciencia, las ideas, el sujeto y el pensamiento. Uno de los representantes del idealismo es Immanuel Kant, que nació en 1724 y falleció en 1804. Fue un filósofo alemán de la Ilustración. Fue el primero y más importante representante del criticismo y precursor del idealismo alemán. La filosofía de Kant no niega la existencia de Dios, ni un orden moral, ni la realidad pensable de un mundo físico. Lo que niega, salvo en lo moral, es que la razón humana pueda trascender y llegar a esos entes en sí mismos, sea el mundo, Dios o el alma. Además, Kant constituyó la idea de que el mundo, el Sol y todos los planetas son complementarios unos con otros. Los escritos de Kant sobre filosofía de la historia forman tan solo una parte menor de su amplia producción. Según Kant, el hombre comparte como especie el destino teleológico o determinado por su fin. Dice él, cuando la especie humana haya alcanzado su pleno destino y su perfección más alta posible, se constituirá el reino de Dios sobre la tierra.